Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola, muy buenos días mis apreciados estudiantes de octavo grado. Con ustedes la profesora Milka Vázquez, su profesora de español, una semana nuevamente con Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para llevarles a ustedes cada semana un tema nuevo, un tema de interés para los estudiantes en la asignatura de español. Y esta semana, ¿qué vamos a ver, estudiantes? Bueno, como ustedes están leyendo, vamos a ver el texto expositivo. Vamos a conocer sus características. Pero antes que nada y ahora más que nunca, las medidas y el cuidado de higiene necesarios para tomar en casa y tener en cuenta ahora, como siempre, y lo hemos hecho a diario, el lavado constante de manos, jóvenes. Desinfectar todo lo que está alrededor. Recuerden que si ustedes se cuidan, nos cuidamos todos. Si van a salir, por favor lleven en casa, en su bolso, el gel alcoholado. Cuando regresan de la calle, lavarse las manos inmediatamente y limpiar si traen algo del supermercado, dejar los zapatos fuera de casa. Vamos a seguir con las medidas de higiene, no vamos a dejar de hacerlas. Muy bien. Ya estamos en la clase de español, están todos en casa esperando, así que necesito que tengan el cuaderno, la libreta de español, su lápiz o su bolígrafo, el marcador si necesitan algo, e iniciamos la clase. Les tengo acá el tema de hoy, como le dije, vamos a ver y conocer un poco del texto. Pero ¿cuál es la diferencia? Tengo dos textos en pantalla. El primer texto dice cómo usar y quitarse una mascarilla. A diario vemos esto en los medios de comunicación impresos, en los medios de comunicación digitales. Dice, paso número 1, lávate las manos. Paso número 2, cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla. Asegúrate que esté bien colocada. Paso número 3, evita tocar la mascarilla mientras la usas. El texto de abajo dice que la mascarilla está diseñada para proteger al portador de la inhalación de atmósferas peligrosas, incluyendo humo, vapores y partículas en suspensión como polvo, microorganismos, bacterias y virus. Miren qué importante, dice que así como para proteger a los demás cuando el portador puede contagiar alguna enfermedad. ¿Qué pasa con esos dos textos? ¿Qué ven ustedes a ver en relación con eso? Cómo usar la mascarilla, mientras que abajo me dicen que la mascarilla está diseñada para protegernos de bacterias y todo este tipo de virus que hay. El primer texto tiene una secuencia, tiene una serie de números, 1, 2, 3, lo que debo hacer. Mientras que el de abajo me dicen qué es la mascarilla y para qué sirve. El número 1 me instruye cómo la uso, mientras que el número de abajo me expone una idea. Ese es el detalle. Miren qué interesante que todos los textos tienen una intención comunicativa. Cada uno de ellos tiene una intención. Una es instruir a la persona, instruir al lector. Necesito que uses bien la mascarilla y la vas a usar a través de estos pasos. Mientras que el número 2 dice, todo lector debe conocer para qué es la mascarilla. Bien. Como les dije, el día de hoy vamos a ver lo que es el texto expositivo. ¿Cuáles son sus características, su concepto y la estructura del texto expositivo? Muy bien, por lo tanto, ¿qué vamos a lograr en casa el día de hoy con este tema? Ustedes serán capaces de leer y reconocer la organización de la información y la estructura del texto expositivo. Antes de iniciar con el tema, quiero recordarles que durante todas estas semanas hemos estado estudiando el texto y es importante que recordemos las secuencias textuales. Nosotros tenemos en nuestros libros escolares, en los periódicos, todo está conformado por textos, ¿verdad? Entonces, si ustedes toman un periódico, jóvenes, hay noticias, es cierto, porque la noticia nos informa. Pero la noticia es predominantemente narrativa. Si vemos el ejemplo, dice, capturan en Samaria a hombre presuntamente vinculado a hurto en estacionamiento de Albrook. Lo que nunca imaginó el delincuente es que estaba siendo grabado.
esa noticia se narra. Es una secuencia muy prototípica de la noticia, ¿verdad? Narrar los hechos de forma real, tal cual ocurren. Pero sucede que en el periódico, aparte de noticias, encontramos otro tipo de texto como lo es la receta, que es un texto instructivo. Tiene una intención, que es que usted logre hacer un plato siguiendo ciertos pasos. ¿Cómo se hace un arroz con leche? Qué rico, ¿verdad? Entonces, para hacer un arroz con leche necesito tener los ingredientes y a hervir el arroz y todo este tipo de cosas. Ven que los textos, cada uno cumple con una intención comunicativa. En el periódico es muy común también, y es parte de nuestros diarios, la opinión editorial. En esa opinión editorial, el escritor da su punto de vista, expone una idea, en este caso la puntualidad. Esta editora dice que uno de los graves problemas de la sociedad panameña es la impuntualidad. Y ella da su punto de vista. Y dice que lo peor es que hacemos mofa de la hora panameña. Y pone la hora panameña entre comillas, como que dice, hay hora panameña y hay hora norteamericana y hay hora mexicana y hay hora costarricense. Como que la hora panameña. Entonces la hora panameña mía es a las 11, pero quizás la de la persona que me espera es a las 11:30. Entonces, miren que allí es totalmente distinto este texto porque ella da una opinión, tiene los argumentos necesarios para decir que este hecho ha causado grandes males en el país, porque llegamos tarde, somos impuntuales, se violan la ley y la Constitución, dice que es una mala práctica que tenemos. Miren la diferencia del texto opinión, del texto que es tipo opinión, con la narrativa. Hay una gran diferencia. En el otro lado tengo otro texto informativo. De esta manera, más estudiantes podrán ser parte del programa Conéctate con la Estrella. A partir de esta semana, más estudiantes podrán participar del programa Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación. Ya todos los estudiantes se podrán conectar. Y los que han tenido ciertas dificultades tienen las guías. Es decir, estamos buscando todas las maneras, jóvenes, para que ustedes en casa se formen. Si han perdido el contacto con el profesor, nos pueden avisar y nosotros lo ponemos en comunicación. Es importante. Entonces, recordamos la secuencia. ¿Qué es una secuencia? Es la manera como se plantea la información en un texto. Tengo una secuencia narrativa porque voy a contar los hechos tal cual. El día lunes la profesora Milka llegó a impartir sus clases. Estoy narrando el hecho. ¿Cómo sucede? Mientras que la argumentativa, doy mi punto de vista. Considero que la puntualidad, miren cómo va cambiando. El instructivo, doy indicaciones. ¿Cómo se hace algo? ¿Cómo logro algo? ¿Cómo armo algo? Mientras que el informativo, doy a conocer algo. ¿Sí? Damos a conocer. Entonces, tenemos distintas secuencias y es probable que también esas secuencias, digamos que se interactúen entre ellas. Muy bien, vamos a ver ahora nuestro tema de interés, que es el texto expositivo. ¿Qué es eso de exponer ideas? ¿Cuándo uno expone una idea? Bueno, exponer procede del latín exponere. Miren eso, pueden tomarle en casa una foto, igual ustedes tienen disponibilidad de ver esto varias veces. Exponer es colocar una cosa de manera que sea vista. Si yo voy a leer algo, dice que la mayor parte, nosotros nos formamos a través de textos expositivos. La mayor parte de la formación de nosotros y adquirimos conocimientos por lo general, miren, a través de textos expositivos. Mediante el texto expositivo se comparte y comunica información de un tema determinado, ya con la finalidad de mostrar conocimiento de forma planificada y organizada. Miren lo importante y lo que les acabo de decir. La mayor parte de la información se da a través del texto expositivo. Es decir, nosotros nos formamos académicamente
con el texto expositivo, porque es aquel que se encarga de transmitir una idea, de transmitir información, conocimientos. Muy bien, seguimos. El texto expositivo presenta información de manera objetiva, claro, es objetiva, clara y precisa. Yo no puedo dar mi opinión en el texto expositivo, porque ya entonces sería otra secuencia. El texto expositivo es utilizado para exponer información de ámbito tanto académico como profesional. Si yo deseo instruirme o saber algo, esa información lo más seguro es que se va a dar a través de un texto expositivo. Pero si yo deseo preparar algo, entonces necesito otro tipo de texto, que sería el texto instructivo o hacer algo. El texto expositivo presenta la información de manera organizada, jerarquizada. Muy bien. Sabemos lo que es un texto expositivo. El texto expositivo comunica una idea. Necesito informarme acerca de los animales salvajes, porque me gusta la parte de los animales salvajes y me instruyo en esa idea. ¿Ven qué interesante? Entonces, es probable que lo que estoy leyendo es un texto expositivo. ¿Y cómo lo reconozco, profesora? ¿Cómo reconozco que estoy leyendo un texto expositivo? Bueno, el texto expositivo tiene sus características. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Recuerdan que hace 2 semanas leímos un cuento? Y yo le decía que hay rasgos muy similares que tiene todo cuento, que tiene personajes, que tiene diálogos, que tiene una temporalidad, que hay personificación. Miren acá, qué distinto es esta secuencia expositiva. La secuencia narrativa se lee suave, uno como que se deja llevar, mientras que acá hay otras características. Esta tipología usa títulos. Asigna un título, animales salvajes o el sistema digestivo. Tengo otros subtítulos que van a ir respondiendo a mi título. Uso sustantivo, no pueden faltar en ningún texto el sustantivo, porque recuerden que el sustantivo es de qué voy a hablar. Formas verbales en tercera persona, dice que es como muy formal, uno dice se realizó tal cosa, también el uso del se. Uso de conectores para organizar y agregar información. Me voy a detener aquí porque recuerden que los conectores, jóvenes, son palabras que enlazan una idea. Ya sea, utilizo un conector para agregar información. Además, también son conectores aditivos, agregan información. En el texto expositivo también hay conectores contraargumentativos, sin embargo, mientras que, pero, no obstante. Y hay consecutivos, es decir, hay un listado de conectores que me permiten que mi texto esté muy bien estructurado. Utilizo un lenguaje formal. Estoy leyendo un tema acerca de los animales salvajes o estoy leyendo un tema acerca de la historia de Panamá o un tema variado. Entonces es importante el uso formal del lenguaje, jóvenes. Pueden combinarse otros tipos de secuencia. El texto expositivo puede incluir dentro de su secuencia otra modalidad, otra secuencia como la narrativa o la descriptiva. Muy bien, hace uso de las citas. Las citas son necesarios en algunos casos. Necesaria porque sustenta la información. Si yo quiero dar a conocer algún dato científico o estadístico, yo hago uso de las citas para darle esa credibilidad de mi texto. Estructura. Miren que es muy interesante estos jóvenes de la estructura, porque es como cuando ustedes están pequeños y lo primero que le dice su maestra, vamos a armar el cuerpo, dibujen a una persona. Lo primero que uno tiene que aprender a hacer de la parte del esquema corporal, la parte de la cabeza. Luego hace el tronco, los brazos. No sé si cuando ustedes están pequeños recuerdan que a veces hay niños que hacen un círculo y ponen un palito por acá
y ese es su cuerpo. Entonces la estructura corporal, a medida que usted va creciendo, la va modificando. Ya le hace el cuello, le hace la parte de los hombros, le hace los brazos, le hace las piernas. Entonces miren que nuestro cuerpo responde a un esquema corporal. Los textos también. ¿Cómo es eso, profesora? Sí, los textos responden a un esquema estructural para escribirlos. Igual cuando los leo. Si veo una receta, arroz con leche, ingredientes, procedimiento, esa es su silueta, digamos así, hay una silueta. Si ven una carta, a ver, imagínense en casa una carta, ¿cuál es la silueta o la estructura de la carta? Fecha, datos del destinatario, saludo y cuerpo. Perfecto, muy bien. A ver ahora, si ven ¿cómo se llama este documento? Para una factura. Una factura. También tiene el nombre, el saldo, cuánto cumple con una estructura. Uno reconoce el texto también por la estructura. Entonces, si de pequeño usted hacía un círculo y no tenía forma, la maestra le decía, ¿pero eso qué es? Eso es una persona, pero si no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene nada. Entonces, así mismo sucede con el texto. Ese texto está incompleto, le falta la fecha, entonces no es una carta. Le falta el saludo, eso no es una carta. Le faltan los ingredientes, entonces no es una receta. Entonces, es importante que reconozcamos que todo texto tiene una silueta, tiene una estructura. Y el texto expositivo, esta es su silueta. Tiene una introducción. Es necesario que yo, de forma breve, plantee cuál es mi temática, de qué voy a hablar, para que mi lector inmediatamente se conecte. Segundo, el desarrollo. Ya en el desarrollo hay un despliegue de la información, ¿verdad? La información se puede organizar, ya sea por capítulos, si es un tema muy extenso, o ya sea por subtemas, depende de la complejidad. Ustedes abren sus libros de ciencias naturales, ¡qué rico! Tengo un título en negrita, luego hay un subtítulo, ¿verdad? Y cada subtítulo se explica. Los libros de ciencias naturales, los de geografía, los de cívica, que son libros dedicados o con un propósito comunicativo, que es formarnos, instruirnos de una materia, tienen una introducción, tienen un desarrollo, no tendrán una conclusión tan detallada, pero la presentan, porque la conclusión es el cierre donde se presenta una solución de algo, donde se concluye el tema o se retoma. Miren, yo puedo concluir retomando una idea para recapitularlas. ¿Bien? Entonces es muy importante que ustedes tengan presente esta estructura. Cuando se le habla de estructura textual, ustedes estructura. Es como la casa, miren que todo tiene relación. Estructura es cómo yo voy organizando mis ideas, y cuando usted las lee, también tiene que reconocer, esto es como un problema, parte del desarrollo. Luego al final la van solucionando, ya se va concluyendo el tema. Lo que le iba a decir hace un momento eran las recetas médicas. Clínica tal, doctor tal, medicina general, nombre del paciente, fecha, y en el espacio, el cuadrado en blanco, está yo le digo este garabato o está esta firma que hace el médico que solo los farmacéuticos saben leerla. Y usted ve eso y dice, eso es una receta. Si yo se los mostrara, ustedes dicen, profesor, eso es una receta donde vaya, porque empezamos a reconocer el documento por la estructura. Así que no olviden esa palabra, la estructura se le dice del texto, la silueta del texto. Ya, muy bien. Entonces, estamos hablando del texto expositivo, mis estudiantes de octavo grado, que no sé por qué, a ver si alguno se quedó. Definición del texto expositivo, ¿qué es? Es el texto que se encarga de exponer una información de forma objetiva, tiene ciertas características, como lo son uso de conectores, tiene una estructura, como lo es introducción, desarrollo y conclusión. Y ahora también la información del texto expositivo se puede transmitir de varias formas. Esto no es rígido, es decir, no todo el tiempo la información les va a aparecer así. No. Hay definición, defino el concepto.
lo ejemplifico. Eso no va a ser todo el tiempo. Usted tiene que, como lector, descubrir si es un problema lo que se me está planteando y una posible solución. O si hay causa de algo y consecuencia. O es posible que en cada párrafo se trabaje cada una de esta organización. ¿Sí? Bien. Acá voy a regresar porque quiero presentarles un video para complementar el tema del día de hoy. El video que ustedes van a ver es del texto expositivo. Prestamos un poquito de atención a ese video que está bien interesante. Chicos, empecemos recordando que un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. Es importante mencionar que los textos expositivos se usan casi siempre con el propósito de difundir conocimientos. Es por esto que acudimos a ellos cuando queremos aprender sobre algo que nos interesa. Algunas de las estrategias usadas en los textos expositivos son la definición, la comparación, la clasificación y la ejemplificación. Estas estrategias son usadas para que la información sea clara y pueda ser comprendida por el lector. Algunos ejemplos de textos expositivos son los artículos enciclopédicos y científicos. Solo me queda una duda. ¿Puedo incluir en mi texto mis opiniones sobre el planeta en que vivimos? No, Ricky, en el texto expositivo son muy importantes la objetividad y la exactitud en la información, por lo que tus opiniones no son necesarias. Observemos ahora algunas estrategias del texto expositivo que acabamos de leer. En la mayoría de los casos, el texto expositivo busca dar respuesta a una pregunta. En el primer párrafo encontramos la definición de la migración, que en este caso se refiere al desplazamiento de algunas especies de animales. En el segundo párrafo encontramos la ejemplificación, pues se mencionan algunas especies y los medios que utilizan para migrar. En el tercer párrafo predomina la explicación, pues se brinda información sobre las distancias que recorren algunos animales durante la migración. En el último párrafo encontramos la comparación, que sirve para hablar de los diferentes propósitos que tiene la migración. Esto no significa que ese deba ser el orden en que aparezca la información, ya que este tipo de secuencias se pueden combinar en cada parte del texto. Lo importante es que haya un desarrollo lógico del tema que se está abordando. ¿Qué les pareció el video? Muy interesante. Cuando yo lo vi, yo digo, mis estudiantes necesitan este video, porque el estudiante le dice, tengo una duda, en el texto expositivo, ¿puedo incluir mi opinión? Y la compañera le dice, no se puede, porque en el texto expositivo usted está hablando de un tema determinado. Si usted quiere dar su opinión, entonces tendríamos que buscar otra secuencia. Así que en el texto expositivo está organizado, y vieron que él allí presentó la organización de la información. Qué interesante el título. Miren que el título en el texto expositivo responde a todo el desarrollo. Y él explicó párrafo por párrafo. El primer párrafo era una definición, el segundo párrafo ejemplificaban. Miren qué interesante cuando nosotros como lectores logramos identificar esto. Bien, vamos acá ahora. ¿Qué podemos encontrar en un texto expositivo? Muchas palabras, profesora. Es cierto, pero sus libros ahora están llenos de imágenes, de fotografías, de tablas, de cuadros, y cada uno de ellos acompaña de cierta manera o permite complementar el tema que ustedes están leyendo. Si vemos el libro de Ciencias Naturales y damos una ojeada, vemos que está el dibujo del sistema respiratorio, el dibujo del sistema digestivo. Si vemos el libro de Geografía, vemos mapas, el de Matemática, vemos fórmulas. Entonces, todo eso forma parte del texto. Encontramos gráficos. Qué interesante es leer los gráficos. Dice, ¿qué entiendes por obesidad? Dice que el 44% respondió que obesidad es sobrepeso. Y un 18% respondió que es exceso de masa corporal. En el texto también encontramos imágenes, porque esas imágenes tienen cargas informativas. Si yo les presento esa imagen sola que está allí del niño con la camisa, y a veces nosotros es que no me cierra el pantalón, no me cierra la camisa, eso es un indicio. ¿Qué pasa? Cuando mi hija vio esa imagen, dice, mamá, ¿por qué pusiste ese niño que está gordo? Yo digo, ¿cómo sabes? Porque la camisa no le cierra. Entonces, son como síntomas que nosotros inmediatamente reconocemos y decimos, estamos subiendo de peso.
Entonces, las imágenes en el texto tienen una función importante y tienen que leerlas. Hay que leerlas. Las imágenes se leen como un texto. ¿Bien? Luego tengo cita. Dice que estudios realizados por Moreno y González señalan que factores genéticos y ambientales influyen en la obesidad. Hay personas que tienden a ser obesas por factores genéticos, ya hereditarios. Entonces tienen que tener una dieta un poco balanceada. Cuando nosotros leemos, hay que detenerse, jóvenes, en cada uno de estos elementos que están acompañando a nuestro texto. Cada uno de ellos son un texto y por lo tanto tienen información necesaria. Vamos ahora a ver nuestro texto. No se logra leer, creo que no sale muy bien la imagen, pero en el próximo se los voy a presentar de forma más clara. Este texto, si vamos a ver la parte de la estructura que nos interesa tanto, tiene 3 párrafos. Tiene un título y tiene una imagen. Los rasgos que se ven así muy por encima. Tengo un título en color rojo. Luego tengo muchas palabras. Esas palabras forman ya el mensaje que yo voy a mandar. Y en una esquina tengo una imagen. La introducción, vamos a pasar. Este texto está adaptado. Tengo una fuente bibliográfica y tengo una conclusión. Eso es lo que se ve así muy en la superficie del texto. Ahora vamos a ver párrafo por párrafo. Dice obesidad, que es mi título. Las personas confunden los términos obesidad y sobrepeso. Sin embargo, tienen definiciones diferentes. Miren este primer enunciado. Las personas confunden los términos obesidad y sobrepeso. Me introducen de qué vamos a hablar, pero inmediatamente, sin embargo, es un conector contraargumentativo. Lo confunden, pero no son iguales. Eso es lo que me quieren decir. Dicen una cosa, pero es lo contrario. Tienen definiciones diferentes. La obesidad significa tener exceso de grasa en el cuerpo. Ahí hay una definición. Entonces tengo un enunciado donde se define el concepto de obesidad. Mientras que obesidad es exceso de grasa, sobrepeso significa pesar demasiado. Tengo otro conector contraargumentativo. El peso puede ser resultado de la masa muscular, los huesos, la grasa o el agua en el cuerpo. Ambos términos significan que el peso de la masa es mayor de lo que se considera saludable según la estatura. Allá hay un contraste porque dice, uno es una cosa y el otro significa. Entonces, cuando uno lee, debe reconocer cada una de esas pistas. Miren el lado derecho, tengo una imagen que son unas frutas. Tengo la cinta métrica que mide y tengo la pesa. ¿Qué relación tiene esa imagen con el tema que estoy hablando, que es la obesidad? Si estoy hablando de obesidad y presento unas frutas, ¿qué quiere decir? ¿Tiene relación? ¿Hay similitud o hay un contraste? Hay un contraste porque las frutas son vitaminas. Cuando usted quiere adelgazar, come piñas, toma jugos de naranja, cosas naturales. Entonces la imagen está muy... agrega una información allí que si deseo bajar de peso voy a comer más frutas. Y está la cinta que me ayuda a medir. Y la pesa, que cada vez que voy bajando puedo medir qué peso tengo. Seguimos con el texto en el párrafo 2. Ya una vez se presentan cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso, regresan a mi tema principal, que es la obesidad. Vemos un texto que está lleno de palabras, no hay imágenes en esta ocasión. Sigue hablando de la obesidad, que dice que se presenta con el transcurso del tiempo cuando se ingiere más calorías que aquellas que se queman. Es decir, consumo más de la actividad física a la que me dedico. El equilibrio entre la ingestión de calorías y las calorías que se pierden es diferente en cada persona. Entre los factores que se pueden afectar su peso incluyen la constitución genética, el exceso de comida, el consumo de alimentos ricos en grasa y la falta de actividad física. ¿Qué están presentando allí? Las causas, posibles causas. Miren, allí este párrafo va cambiando. El primer párrafo defino qué es obesidad. El lector ya domina lo que es obesidad y logra hacer la diferencia de sobrepeso. Luego
le doy las causas por las cuales a veces subimos de peso. Subimos de peso porque comemos constantemente. Subimos de peso porque consumimos demasiadas cosas fritas en el desayuno, que si la hojaldra, que si la tortilla, la carne frita. ¿Quién puede decirle que no a cada una de esas cosas y después queremos estar delgados? Pero no se le puede. Entonces esa es una de las causas de obesidad. Luego, en la parte de abajo te dice cuáles son las consecuencias. Aumenta el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas, derrames, artritis, y hay un sinnúmero de consecuencias que provoca la obesidad. Ya no nos queda la ropa, nos sentimos agotados. Entonces miren la organización. Defino, uso conectores, presento las causas de la obesidad, consecuencias de subir de peso. Y luego, para finalizar el texto, miren lo que hace. Si usted está obeso, perder por lo menos de 5 a 10% de su peso puede retrasar o prevenir alguna de estas enfermedades. Y le da sugerencias. Él no puede cerrar el texto dejándolo así, entonces necesita que el lector tome un poquito de conciencia también. Por ejemplo, si usted pesa 200 libras, jamás. El 5 al 10% serían más unas 10 o 20 libras. Inmediatamente él le dice, ¿qué es el sobrepeso? ¿Cuáles son las causas por qué estamos obesos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y luego te dice, para cerrar y concluir el texto, dice, vamos a tratar al menos de perder peso. Y ya claro está que hay que seguir indicaciones médicas y todo esto. Muy bien, ya leímos el tema de el día de hoy, que es el texto expositivo. Lo definí, vimos sus características, vimos la silueta, vimos la estructura. Ahora vamos a activar todas esas ideas que tienen, que están emocionados. Y vamos a ver qué pasó con este tema. La lectura de la obesidad es de tipo narrativo. Había una vez una persona obesa, o la persona obesa. ¿Cómo se presenta la información? ¿Instructiva o de forma expositiva? Claro, gancho para Mario. No fue Mario. Dice que era Arnaldo. Bien. Términos que se definen en el párrafo. ¿Qué términos se definen en el párrafo 1? ¿Obesidad y estatura? ¿Obesidad y sobrepeso? ¿Obesidad y peso? ¿Qué términos se definían? Claro, la opción B, no la sabían. Ninguno de los dos la sabía. No respondieron. Mi peso puede aumentar a causa de qué. ¿Cuándo puedo? Las personas utilizan una palabra que no debo ni decir. Dice, estás muy rellenita. ¿Ya? Dice, consumir más carbohidratos y más azúcares. ¿Puede aumentar mi peso si consumo más carbohidratos y más azúcares? ¿O puedes aumentar si consumo menos carbohidratos y más vegetales? ¿O si consumo más frutas y menos carbohidratos? Opción A, exacto, muy bien, buen estudiante. La opción es la A. Mi peso aumenta si consumo más carbohidratos. Y ahora yo le pregunto, ¿dónde encuentro los carbohidratos? Así en un paquete que dice carbohidratos. ¿Dónde encuentro los carbohidratos, jóvenes? Dice que aumenta mi peso si consumo carbohidratos. Lo que tanto nos gusta el arroz. Yo todos los días como arroz, así que no le digo que no consuma. Sí, pero vamos a consumir menos arroz, espaguetis. El pan, mira, Arnaldo consume tanto carbohidrato que está experto en carbohidratos. Después va a tener que ir a quemar calorías y todo eso. Entonces, recuerden, miren qué importante que este término carbohidrato ustedes lo reconozcan. ¿Qué tiene carbohidratos? Vayan a su casa y busquen y vean la cocina. Todo lo que tienen ahí que tiene carbohidratos. Es necesario porque ustedes están jóvenes y están creciendo y tienen que alimentarse. Una cosa es comer bien, otra cosa es comer mucho. ¿Ya? Entonces vamos a tener una dieta balanceada. La expresión perder por lo menos de 5 a 10% de su peso es una ejemplificación, es una solución o es una descripción. En el texto, ¿qué función tiene ese enunciado? Es una posible solución. Muy bien.
Entonces, eso es lo que tiene el texto expositivo. ¿Qué desea exponer el autor cuando dice equilibrio entre la ingestión de calorías? Equilibrio entre... Una de las cosas importantes, jóvenes, cuando uno lee, es reconocer esa información que me da el escritor. Y usted como lector tiene que descubrir equilibrio entre la ingestión de calorías. Equilibrio es como mantener, así como que mantenga el equilibrio cuando usted está, pues, vas cruzando un puente o dice, mantén el equilibrio. ¿Qué quiere decir eso de equilibrio entre la ingestión de calorías? ¿Y qué es ingestión? Mire que son palabras que quizás el profesor de Ciencias Naturales le menciona mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos consumir y mantener una alimentación balanceada. Un equilibrio es un balance, como un poquito de arroz, en el desayuno un pan y algo así. Miren qué importante es esto. En el texto, obesidad, ¿por qué es expositivo? Porque la profesora le dijo que es expositivo. No, la profesora Milka dijo que ese texto es expositivo. No, tenemos que leerlo. Y a medida que lo leemos vamos a descubrir la secuencia. ¿Por qué? Porque organiza la información mediante definiciones. Me define lo que es la obesidad. Y también plantea que es un problema, que tiene consecuencias y que hay una posible solución. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy, ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que no debemos comer mucho, dirán. No, pero más que eso, aprendimos a ver el texto expositivo, que existe una diversidad de textos y que el texto expositivo ofrece al lector información detallada. Y la información que yo les traje hoy es, vamos a comer balanceadamente. Y se lo traje a través de un texto expositivo. Que la estructura del texto expositivo es introducción, desarrollo y conclusión. Cuando ustedes lean cuidadosamente cada uno de los temas que sus profesores le dan y reconozcan cuál es la estructura. Inicie hablando de esto, hablando de la ubicación geográfica de Panamá. Luego me dice cuáles son sus coordenadas. ¿Qué me están tratando de decir? Me están informando, me están planteando, yo estoy aprendiendo a través de textos expositivos. Luego dice que el texto expositivo hace uso de conectores. Sin embargo, además, por lo tanto, dado que, mientras que, a medida... hay un listado. Que los textos expositivos brindan información sobre un tema y emplean otros recursos como imágenes, citas, mapas, gráficos. Que los textos expositivos pueden utilizarse tanto en el ámbito científico, educativo, jurídico, social o periodístico. Es decir, lo puedo encontrar en diferentes lados. Como introduje hace un momento, en el periódico hay una sección también de sociales, de curiosidades, que la persona envía una información. Muy bien. Y como es leer y vamos a seguir leyendo, tienen para la casa una recomendación para que compartan con sus docentes y también me pueden escribir como siempre lo han hecho. Dice que el futuro en manos de la nueva juventud. ¿Es usted millennial o es usted centennial? Esa es la novedad. ¿Ustedes son millennial o son centennial? ¿Cuál? ¿Nacieron en qué generación? ¿En qué año? ¿Y qué va a suceder? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se identifica un joven de una generación? Leen el texto, no está completo, pero en la parte de abajo tienen el link. Se los voy a preguntar a los estudiantes cuando regreso a la clase de qué trataba el texto, identificamos la secuencia de este texto, cómo está organizado el contenido, si es un problema, si hay definiciones, si hay comparaciones, la estructura. ¿Qué era la estructura? La estructura es cómo está detallada la información, si hay una introducción, si hay un desarrollo y si hay una conclusión. ¿Ven? Entonces, creo que están aprendiendo bastante. Por favor, seguimos la próxima semana y recuerden que la educación no para. Estamos aquí para ustedes gracias a muchas instituciones que desean que nuestros jóvenes a nivel nacional se sigan preparando, se sigan formando. Con ustedes, la profesora Milka ha finalizado el tema del día de hoy, que es el texto expositivo. Muchísimas gracias y si tienen alguna duda, por favor, me mandan un correo. Que tengan buen día.